Esa noche, Madrid estaba más frío de lo normal. O quizá yo estaba tiritando, no estoy seguro. Lo único que recuerdo es el patio trasero de la casa lleno de gente, luces amarillas colgando del techo, música latina sonando en un altavoz Bluetooth roto, y el olor a cerveza mezclado con perfume barato. Salí porque sentía que lo extrañaba. En una fiesta a la que me había invitado, me quedé sola en la sala, con una copa de vino vacía en la mano, mirando hacia la puerta pero sin verlo. Por un instante, pensé, seguro que salió a atender una llamada. Llevaba meses convenciéndome de lo mismo, hasta que abrí la puerta de cristal que da al patio trasero. Él estaba allí. Era obvio, no había lugar a dudas. Estaba contra un árbol, y ella, a quien solo había visto un par de veces en fotos antiguas, lo empujaba más adentro. Se estaban besando, un beso de esos que solo se dan a la persona que uno quiere, no el beso accidental de borrachos, del que hablaba en las películas. Lo que más me impactó no fue el beso, sino el círculo que los rodeaba. Sus amigos estaban allí, algunos grabando con sus teléfonos, otros riendo a carcajadas, y uno susurrando: su novia explotaría si viera esto. Su novia, yo. Me quedé en el umbral, a unos pasos de ellos. Por un instante, me di cuenta de que tenía suficiente distancia para darme la vuelta y fingir que no había visto nada. Pero sentía los pies clavados al frío suelo de baldosas. El corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo por encima de la música. Alguien pasó y me rozó el hombro sin querer, pero no me moví. Me quedé allí, como parte de la escena, como una farola inanimada. Uno de sus amigos me vio primero. Nuestras miradas se cruzaron, se abrieron de par en par, e inmediatamente se giró hacia el chico que estaba a su lado y le susurró, sin soltar el teléfono. Vi claramente el momento en que decidieron seguir grabando. Nadie vino a apartarlo, nadie dijo: «Oye, ahí está tu novia». Me miraron como si esperaran un espectáculo gratis. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí parada. ¿5 segundos? ¿1 minuto? ¿Más? Solo recuerdo la sensación. Una vergüenza paralizante. Una vocecita en mi cabeza susurraba: «Vete. Corre adentro, corre afuera, a cualquier parte. No dejes que te vean sufrir». Pero mi cuerpo me traicionó, igual que el suyo. Finalmente, se dio cuenta de que sus amigos reían más fuerte. Interrumpió el beso, se giró para seguir sus miradas. Y me vio. En ese momento, en lugar de soltarla y mostrar arrepentimiento, lo primero que hizo fue fruncir el ceño con fastidio, como si yo le hubiera arruinado la noche. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz casi de reproche. No pude responder. Tenía la garganta seca. Mi exnovia se giró para mirarme, algo sorprendida, pero luego se encogió de hombros, arreglándose el pelo revuelto como si nada hubiera pasado. Uno de sus amigos se rió entre dientes. «Empieza el drama, sigue grabando, tío». Me di la vuelta antes de que las lágrimas cayeran. No porque fuera fuerte, sino porque tenía demasiado orgullo como para llorar delante de gente que observaba mi dolor como si fuera una buena película. Caminé entre la multitud, con los oídos zumbando, incapaz de oír lo que decían. Alguien me preguntó si estaba bien. Asentí por reflejo y seguí caminando, como un fantasma que acababa de darse cuenta de que ya no pertenecía a ese lugar. Tomé un taxi a casa sin escribirle. Todo el camino, me quedé mirando la pantalla en blanco del teléfono, esperando un mensaje, una llamada, algo que demostrara que todo había sido un malentendido, que estaba borracho, que lo habían arrastrado a la situación. Cualquier cosa menos la cruda verdad. Él eligió lastimarme, delante de todos. Pero lo primero que apareció no fue un mensaje. Fue una notificación de Instagram. Una foto de los dos, tomada más temprano esa noche, con él abrazándola por el hombro y ambos sonriendo con naturalidad. El pie de foto decía: «A veces hay que hacer lo que uno siente que es correcto», acompañada de algunos emojis de fuego y mensajes de felicitación de amigos por su libertad. «Te sienta bien la libertad, amigo». «Libre, mi rey». Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Lo más doloroso no fue la foto, ni el pie de foto tan arrogante.
Lo más doloroso fue darme cuenta de que, para él, esto no fue un accidente. Fue una declaración. Un mensaje al mundo y a mí: no me perteneces, yo solo soy quien tiene que sufrir. Esa noche, por primera vez, no lloré. Me senté en la cama, mirando al techo, y una pregunta se repetía una y otra vez en mi cabeza. Si así es como me trata delante de todo el mundo, entonces, ¿qué me perdí durante todos esos meses anteriores, cuando solo éramos nosotros dos? Y para responder a esa pregunta, tuve que volver al principio. Volver a los mensajes cariñosos, a las veces que me etiquetó como su novia celosa, a las fiestas anteriores en las que me mentí a mí misma. Ahí es cuando la historia realmente comienza. Para entender por qué me quedé inmóvil aquella noche, viendo cómo la persona que amaba besaba a otra sin gritar, sin correr hacia ella, sin hacer nada más que alejarme, hay que remontarse al principio, al día en que creí ser la persona más afortunada del mundo. Nos conocimos en un bar pequeño cerca de la Gran Vía, donde se celebraba un intercambio lingüístico. Yo había ido a practicar español, él a practicar inglés. Al menos en teoría. En realidad, la mayor parte del tiempo solo hablaba en su idioma y se reía. Era el tipo de persona a la que reconocías al instante al entrar en una habitación. No porque fuera excepcionalmente guapo, sino porque sus ojos siempre sonreían primero y luego sus labios. Cuando me tocó presentarme, simplemente dije: vine a Madrid sola, para empezar de cero. Todos rieron cortésmente, pero él preguntó: ¿y bien, hasta ahora te ha ido bien en la vida? Eso me hizo reír a carcajadas por primera vez en meses. En sus inicios, era como la mejor versión que un hombre podía ser. Todas las mañanas envía un mensaje de texto que dice: buenos días, acompañado de una foto de su taza de café y el siguiente texto: ojalá estuviera sentado frente a mí. Se plantó bajo la lluvia, frente a mi casa, con una caja de tortitas, y me dijo: no sé qué te entristece, pero sé que comer dulces te hará sentir menos amargado. Recordaba cada pequeño detalle: el tipo de vino que me gustaba, las canciones que escuchaba, el hecho de que mi ex me había traicionado y tenía miedo de ser reemplazada. Se lo conté directamente, una tarde sentados en un banco observando a la gente pasar por la Plaza Mayor. No se me da bien el amor. Me siento insegura con facilidad. Si buscas una novia tranquila, que no haga preguntas ni sea celosa, probablemente no puedo serlo. It's not us. Tomó mi mano y la apretó suavemente. Amar es aceptarlo todo. Simplemente sé tú mismo. Si sientes celos, te abrazaré, no te abandonaré. Sonaba precioso. Y yo, en ese momento, lo creí. Quizás por ser demasiado confiada. En la fiesta del primer cumpleaños de mi amiga pasé por alto cosas que, mirando hacia atrás ahora, no entiendo por qué alguna vez consideré normales. Era un bar pequeño en el centro, con música alta y luces intermitentes. Me puse el vestido negro que había estado ahorrando para comprar. Me quedé mirándome al espejo durante un buen rato antes de salir de casa, sintiéndome pocas veces tan segura de mí misma como aquella noche. Después de 8 meses de conocernos, pensé que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para ir a cualquier parte juntos. Al principio, todo iba bien. Me rodeó con el brazo por el respaldo de la silla, me presentó a sus amigos con una sonrisa orgullosa. Ella es mi novia. Cada vez que decía la palabra novia, sentía un ligero calor en el pecho, como si me confirmara que pertenecía. Pero entonces, cuanto más tarde se hacía, más se alejaba de mí. Me acerqué a la barra para pedir una bebida y esperé un buen rato. Cuando volví, el asiento a mi lado estaba vacío. Un amigo señaló la barra y dijo: está allí. Estaba apoyado en el mostrador, hablando con una chica rubia a la que no reconocía. Su voz tenía un tono grave que me resultaba familiar, el que usaba cuando estábamos a solas. Su mano rozaba el brazo de ella cada vez que se reía. La distancia entre ellos se acortaba con cada frase. Respiré hondo y me dije a mí misma: no saques conclusiones precipitadas. Es solo una conversación. Me acerqué, intentando mantener un tono de voz alegre. Oye, te traje una bebida. ¿Es este tu amigo? Se giró para mirarme,
sobresaltado por un instante, y luego sonrió levemente. Ah, este es un amigo que acabo de conocer, y esta es mi novia. Mi novia, sin nombre, sin una presentación formal. De repente me sentí como un accesorio, no como la persona de la que una vez dijo: amar es aceptarlo todo. La chica rubia parecía algo confundida. Sonrió, se despidió y se retiró rápidamente. Él la miró de reojo, luego volvió a mirarme y su sonrisa desapareció. ¿Vas a empezar de nuevo? ¿Por qué?, pregunté. Estabas coqueteando, ¿sabes? La forma en que la mirabas, la forma en que le tocabas la mano. Puso los ojos en blanco y habló deliberadamente lo suficientemente alto para que algunos amigos cercanos lo oyeran. Dios mío, hasta hablar con normalidad te vuelve paranoico. Celoso otra vez. Posesivo otra vez. Un amigo suyo soltó una carcajada. Tío, ten cuidado. Tarde o temprano te van a revisar el móvil. El ambiente a mi alrededor cambió. De repente me convertí en el blanco de sus bromas. Antes incluso de que pudiera terminar de expresar mis sentimientos, me etiquetaron. Novia celosa y loca, pegajosa, no deja que su novio hable con nadie. Sentí que me ardía la cara. No de celos, sino de humillación. De la forma en que hablaban de mí como si no estuviera allí. Intenté explicarlo, bajando la voz. No te prohíbo que hables con nadie, es solo que, la forma en que miras a la gente, no me siento cómodo. Aster. Él sonrió con desprecio. La gente normal sabe diferenciar entre hablar y coquetear, ¿sabes? Si le das demasiadas vueltas, ese es tu problema, no el mío. Persona normal. Esa frase fue como un cuchillo que lentamente cortaba mi autoestima. Esa noche, de camino a casa, dejé de discutir. En el taxi, suspiró. Estoy cansado de tener que dar explicaciones cada vez que hablo con alguien. No quiero ser el típico novio que le tiene miedo a su novia. Guardé silencio, en parte por el dolor, en parte por la inseguridad. Estoy siendo demasiado sensible. ¿Me hace sentir peligroso mi traición del pasado donde no lo hay? Cuando llegué a casa, lo primero que hice no fue desmaquillarme ni cambiarme de ropa. Abrí el móvil y escribí en el buscador: ¿cómo ser menos celoso en el amor? Soy demasiado controlador con mi pareja. Señales de que eres un amante molesto. Las publicaciones estaban por todas partes. Algunas parecían estar señalándome directamente a mí. Si sueles controlar a tu pareja, ¿te molesta que hable con personas del sexo opuesto? Marqué la casilla automáticamente. Si te han traicionado, corres el riesgo de verlo todo a través del prisma de la sospecha. Volví a marcar la casilla. Después de leer esto, no me sentí mejor. Simplemente sentí que yo era el problema. Él era simplemente sociable, simpático, sabe cómo hablar con la gente, como siempre se describía a sí mismo. Y soy una chica de 23 años, cargando con un pasado sin sanar, arrastrando viejos miedos a una nueva relación y llamándolo sentido. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto. Ya no quiero discutir por tonterías. Te quiero, pero necesito una chica madura que pueda confiar en mí. ¿Puedes hacerlo? Observé la palabra confianza durante largo rato. Y entonces, como un niño que admite un error, respondí: lo siento, debo de ser demasiado sensible. Intentaré ser menos celosa. Desde ese día en adelante, cada vez que lo veía hablando con alguien, me recordaba a mí misma: no te excedas. No te conviertas en la novia loca y celosa de la que hablan. Comencé a callarme sobre las cosas que me molestaban. Comencé a tragarme las preguntas que se me atragantaban, convenciéndome a mí misma de que era parte de crecer. Lo que yo no sabía era que esa madurez distorsionada allanó el camino para las fiestas que estaban por venir, donde no solo hablaba, no solo bailaba, sino que también practicaba humillarme públicamente. Porque después de ese cumpleaños, las cosas no se detuvieron, simplemente se intensificaron. Y fue en la segunda fiesta, donde rodeó con el brazo la cintura de otra chica, riendo y diciendo: solo estamos bailando, donde realmente aprendí sobre las señales de alerta que había estado ignorando.
La primera fiesta de cumpleaños fue solo un preludio. En aquel entonces aún podía engañarme pensando que él solo estaba siendo demasiado cariñoso y yo demasiado sensible. Pero la vida tiene una forma de recordarles las cosas a quienes se niegan a comprender. La segunda vez, el escenario era diferente, pero la situación resultaba inquietantemente familiar. Era la fiesta de inauguración del piso de un compañero suyo, un apartamento nuevo en una zona un poco más alejada de las afueras, de esos con los que sueñan las parejas jóvenes de Madrid, un balcón amplio, luces cálidas amarillas, una cocina abierta, una mesa llena de comida y vino. Llegué con una mentalidad totalmente distinta a la última vez. Más preparada, más maquillada y diciéndome a mí misma que hablara menos y prestara menos atención, para que no me volvieran a tachar de novia loca y celosa. Durante la primera hora, más o menos, todo fue bien. Me rodeó la cintura con el brazo y se presentó. Esta es mi novia, que me ha aguantado durante 8 meses. Todos reían y bromeaban, el ambiente era muy agradable. Hablé con la esposa de uno de sus compañeros sobre el trabajo, el hogar y la nostalgia. Por un momento, pensé que había hecho bien en quedarme después de aquella discusión, hasta que la música subió de volumen y alguien gritó: «Sería un desperdicio no bailar este baile». Me reí cuando lo vi desaparecer. Pensando que había ido a la cocina a buscar algo de beber, seguí escuchando la historia que había dejado a medias. Solo cuando la esposa de mi compañero se detuvo a mitad de la frase y miró hacia el salón, me giré para seguirla. Estaba en medio del salón, justo donde todos bailaban. No estaba solo. No estaba con sus amigos. Bailaba con una chica menuda, de pelo castaño, a la que reconocí vagamente, quizá por su publicidad. Su mano estaba en su cintura, muy abajo, cerca de la cadera. Cada vez que ella se giraba, él la atraía hacia sí. Sus rostros tan cerca que, si inclinaban un poco la cabeza, sus labios se rozaban. Las luces eran tenues, la música sonaba fuerte, las risas resonaban por todas partes. Claro que, si grabaran un vídeo de 3 segundos y lo subieran a Internet, la gente diría, solo es un baile. Pero no lo vi como una extraña. Lo vi a través de los ojos de alguien a quien esas mismas manos habían sostenido, de esa misma manera, en veladas privadas. Supe que no se trataba solo de bailar. Me quedé de pie al borde de la habitación, con la copa de vino pegada a los dedos. Por un segundo, me pregunté, si me quedara callada, ¿sería más fácil? Si simplemente sonriera, fingiera no ver, quizás me elogiarían como una novia genial. Pero entonces la chica de marketing se giró y me vio. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y en ese momento leí algo muy claramente, no culpa, sino vergüenza, como, mierda, me han pillado. Entiendo que, si guardo silencio, la única que tendrá que fingir que no sabe la verdad seré yo. Me acerqué un poco más, intentando mantener la voz suave. ¿Puedo tomar prestado a tu novio un rato? La chica retrocedió inmediatamente, sonriendo. Oh, lo siento, solo nos estábamos divirtiendo. No se retractó. Frunció el ceño, y luego dijo en voz lo suficientemente alta para que la gente que estaba cerca lo oyera. Estás exagerando otra vez. Es solo un baile. No te comportes como esa novia, ¿de acuerdo? ¿Qué clase de cosa es esa? Pregunté, aunque sabía lo que iba a decir. El tipo de novia controladora, la que sigue a su pareja a todas partes, sin dejarla divertirse. Vine aquí a disfrutar, no a tener que pedir permiso a cada paso. Un amigo suyo, con una cerveza en la mano, intervino. Oye, no puedes dejarlo quieto toda la noche, tienes que dejar que se comunique, mujer. Otros se rieron. Así es, relájate un poco, la vida es larga. It's only just end. No lo dijeron con mala intención, pero fue la broma lo que me humilló. Sentí que el grupo me había puesto a la mesa, y me había analizado como un caso difícil. Esta es la típica novia celosa. Díganle que ella es el problema. Me tragué mi verdadera pregunta si solo se trataba de bailar, porque tenían que estar ahí sus manos, porque tenía que estar su rostro tan cerca. Y la cambié por algo menos emotivo. Solo quiero saber,
Si me vieras bailando así con un compañero de trabajo, ¿lo considerarías normal? Sonrió levemente. Eres diferente a mí. Tú no eres inseguro de esa manera. Eso me dolió donde él sabía que siempre había luchado, en la inseguridad de la traición. Sonreí con ironía y di un paso atrás. La música volvió a sonar en la sala, como si la escena hubiera sido una pausa publicitaria. Pero el precio a pagar no termina ahí. Al final de la fiesta, cuando la gente empezó a irse, me quedé fuera esperándolo hasta que cogiera su abrigo. Una chica sí, otra vez la de marketing salió. Le sonrió, me miró rápidamente y dijo: «Oye, ¿no me diste tu número de teléfono? La próxima vez que salgamos a comer, te mando un mensaje». No lo dudó ni un segundo. Leyó su número en voz alta y clara, cada dígito resonando en el oscuro patio. Ella lo repitió, lo guardó y le envió un mensaje. «Aquí tienes mi número. Para que no lo olvides». Me quedé allí de pie. El viento oscuro de Madrid me azotaba la cara con un frío intenso. Frío, sí, pero no tanto como el frío que sentía en el pecho. Cuando se marchó, pregunté, intentando aún mantener la calma: «¿Estás de acuerdo con eso?». Se encogió de hombros. «¿Qué? Solo estamos haciendo contactos. Trabaja en el sector digital. Quizá pueda ayudarte con tu trabajo en el futuro». ¿Sueles hacer contactos a las 11 de la noche, en el jardín de alguien, con la persona con la que acabas de abrazar y bailar? No pude evitar burlarme. Se volvió para mirarme. Sus ojos se oscurecieron. «¿Ves? Te alteras por todo. Te imaginas todo sucio y me echas la culpa». Ya no soporto ese tipo de pensamiento. El viaje de vuelta a casa aquella noche fue de un silencio sepulcral. Él no puso música. Yo no hablé. Solo tenía una sensación clara en la cabeza. Esta relación se me escapaba de las manos y no sabía cómo conservarla, salvo dejando de ser yo misma. Frente a mi casa, no apagó el motor como de costumbre, ni se desabrochó el cinturón de seguridad ni salió del coche. Simplemente bajó la ventanilla, con las manos aún en el volante. Necesito espacio. Necesito espacio para averiguar cuánto tiempo más puedo soportar tus celos. Te amo, pero también necesito respirar. Espacio. Oí esa palabra muchas veces en mis clases de español, pero nunca me dolió tanto como entonces. Espacio. Resulta que el amor no basta. También tengo que aprender a hacerme más pequeña, menos, más delgada, para que los demás puedan respirar mejor. Asentí y salí del coche. Cuando se cerró la puerta, no supe que había llegado el momento de terminar. Solo sabía que estaba haciendo lo mismo otra vez, quedarme callada y esperar a ver qué haría con el esapcio que me acababa de pedir. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Unas semanas después, la tercera fiesta. El cumpleaños de un amigo común, una casa en las afueras, más concurrida, más ruidosa, más borracha. Lo acompañé, pero al cabo de una hora, vi la escena de siempre. Me daba la espalda, miraba a otra persona. Esta vez, esa otra persona era su exnovia. Alta, guapa, segura de sí misma, entró en la habitación como si estuviera en un escenario familiar. Sentí claramente cómo se les iluminaban los ojos a sus amigos al verla, y percibí aún con más claridad cómo él había cambiado. Su voz se volvió más grave, su mirada se suavizó, su mano rozó inconscientemente la de ella, y sonrió al escuchar historias que solo ellos podían comprender. Cuando ella le pidió que saliera a hablar en paz, yo dije: «Iré contigo». «No hace falta», respondió, sin siquiera mirarme. «Tenemos algunas historias del pasado de las que hablar». Se giró y puso su mano sobre mi hombro, en un gesto de tranquilidad. «Vuelvo enseguida. No te comportes de forma extraña, ¿de acuerdo?». «Qué raro». Nueva palabra para mi colección de pegatinas en la frente. Celoso, anormal, controlador y ahora raro. Me encontraba en una habitación llena de gente, sintiéndome como una extraña. Nadie sabía lo que ocultaba. Nadie notó cómo mi corazón se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. No regresaron. Sus amigos empezaron a mirarme de forma extraña.
entre la curiosidad y la lástima. Uno de ellos se encogió de hombros y señaló el patio trasero. Creo que están ahí fuera. Y ya te conté el resto. El momento en que abrí la puerta y vi ese beso, entre risas y luces amarillas. El momento en que todo lo que se había acumulado en las 2 fiestas anteriores, el solo charlar, el solo bailar, se hizo añicos como una copa de vino contra el suelo de baldosas. La única diferencia es que, cuando se rompe una copa de vino, la gente se apresura a recoger los trozos por miedo a cortarse los pies. Pero cuando se me rompió el corazón, nadie se detuvo. Simplemente lo grabaron con más nitidez. Esa noche, cuando vi la foto que publicó en internet con el pie de foto, a veces hay que hacer lo que uno siente que está bien, comprendí algo. Esto ya no se trataba de que me hubiera herido accidentalmente. Era una decisión de humillarme públicamente a propósito y luego llamarlo libertad, hacer lo que me conviene. Y su elección no se limitó al beso en el patio. También implicó una campaña mucho más sofisticada, convertirme a mí, víctima de todas esas traiciones, en una chica inestable, una novia loca ante los ojos de toda mi familia. No sé cuánto planeó cuando la besó, pero de algo estoy segura. En cuanto guardé silencio, empezó a hablar, no conmigo, sino con mi madre, mi padre, mi tía. Y la siguiente parte de la historia, más dolorosa que las fiestas, es cuando tuve que luchar no solo con él, sino también con las personas que más amaba. Después de la noche en que lo vi besando a su ex, no le escribí ni una sola palabra, no porque fuera fuerte. En realidad, fue porque tenía miedo de que si le escribía, volvería a oír esos "estás exagerando", solo fue un beso, y entonces, de alguna manera, volvería a sentirme culpable. Elijo el silencio. Desactivé sus notificaciones de texto, pero no lo bloqueé. En parte porque necesitaba pruebas si la cosa se ponía fea, y en parte porque seguía esperando una disculpa sincera, esperando un mensaje sin culpar a nadie, esperando que dijera, me equivoqué, lo arreglaré. En cambio, lo que recibí fue una serie de mensajes que se leían como el gráfico emocional de alguien que nunca asume la responsabilidad de sus actos. El primer día, llegaron muchísimos mensajes. ¿Dónde estás? Sé que lo ves, pero las cosas no son como piensas. Por favor, escuchen mi explicación. Cuando no respondí, el tono cambió. ¿Qué quieres decir con que eres tan fría? Desapareciste sin decir una palabra. ¿Crees que eso es justo para mí? Yo también soy humano, yo también tengo sentimientos. Me tratas como a un enemigo. Al tercer día, el mensaje pasó de la súplica a la acusación. Eres tan infantil. El silencio es la táctica más tóxica en una relación. Los adultos hablan, no se evitan. Empiezo a comprender por qué siempre tuviste problemas en tus relaciones anteriores. Los leí todos. Hice capturas de pantalla de cada mensaje y los guardé en una carpeta aparte. No sabía por qué los guardaba, pero algo dentro de mí me susurraba, guárdalos, puede que los necesites más adelante. Guardé silencio, y ese silencio lo asustó. Tanto que dejó de prestarme atención. Empezó a fijarse en la gente que me rodeaba. La primera llamada fue a mi madre. Esa noche, mi madre me llamó por videollamada. Su rostro estaba más serio de lo habitual, su voz era suave pero de algún modo extraña. Hija, acabo de hablar con tu novio, Tadek. Al oír eso, se me cayó el alma a los pies. ¿Qué le dijo a mamá? Pregunté tratando de mantener la calma. La madre suspiró. Decía que ustedes dos habían discutido, que no respondía a tus mensajes ni a tu teléfono. Decía que estaba muy preocupada por ti. Decía que últimamente has estado agitada, con celos irracionales e incluso que le enviaste mensajes muy duros. Tenía miedo de que no estuvieras bien, miedo de que hicieras alguna tontería. Me quedé en silencio unos segundos. No porque estuviera sorprendida, estaba acostumbrada a que tergiversara la historia, sino porque no esperaba que se atreviera a involucrar a mi madre en todo esto. ¿Lo crees? Pregunté casi susurrando. Mamá me miró a través de la pantalla. Sus ojos reflejaban dos cosas, preocupación y duda.
¿Le enviaste mensajes de texto con cosas así? ¿Alguna vez te enojaste y dijiste cosas de las que luego te arrepentiste? Esa pregunta me dolió en el alma. No porque quisiera herirme, sino porque me demostró la eficacia de su campaña. Abrí el mensaje, subí para enseñárselo a mi madre, y le mostré que el último mensaje que le había enviado fue antes de la fiesta, una frase muy normal. Después de eso, solo hubo una larga lista de mensajes suyos, ni una sola respuesta mía. No respondía ni un solo mensaje, dije. Desde entonces he guardado silencio. Mamá permaneció en silencio, mirando la pantalla, mirando los marcadores de tiempo. Sus ojos cambiaron de color, pero aún así no se apresuró a disculparse. Simplemente negó con la cabeza y susurró. ¿Por qué me contó eso? Me lo contó con tanto detalle, pensé. Lo sé, la interrumpí, temerosa de que si continuaba me pondría a llorar. Siempre fue un buen narrador. Pensé que ahí terminaba todo. Resulta que solo era el comienzo. Al día siguiente, mi tía me envió un mensaje de texto. He oído que estás estresado. ¿Quieres venir a mi casa unos días? Más tarde esa noche, mi primo llamó. ¿Estás bien? Me mandó un mensaje diciendo que le insultaste, que amenazaste con romper la relación y que amenazaste con hacer alguna tontería. ¿Necesitas hablar con alguien? Cada llamada, cada mensaje de texto, comenzaba con una preocupación sincera. Pero detrás de todo eso se contaba la misma historia. Una historia en la que él era el chico amable, que veía impotente cómo su novia se derrumbaba por los celos y se autodestruía, y yo era la chica inestable que necesitaba ser rescatada. Incluso llamó a mi abuela. Le pidió el número de mi madre, fingiendo que quería entender mejor mi infancia para ayudarme. Lo explicó de alguna manera. Y esa misma noche, mi abuela también llamó. Hija mía, si estar con él te resulta demasiado cansado, ven a casa conmigo. Ni se te ocurra hacer ninguna tontería. Ningún hombre merece que se muera por él. Sentí a la vez diversión y ganas de llorar. La persona que estaba siendo asesinada lentamente no era mi vida, sino mi honor, mi imagen ante mi propia familia. El momento culminante fue cuando mi padre apareció en mi puerta sin avisar. Mi padre era un hombre de pocas palabras, y no solía meterse en mi vida amorosa. Así que cuando lo vi allí de pie, con el rostro tenso, sosteniendo una bolsa de la compra, supe que la cosa había ido más allá de lo que se consideraba una simple discusión. Pasa, papá, dije. Me temblaban las manos, pero mi voz era extrañamente tranquila. Nos sentamos a la mesa. Papá permaneció en silencio durante un largo rato, luego habló. Acabo de hablar con ese tipo. Dejé de llamarlo por su nombre. En mi mente, hacía tiempo que se había convertido en ese tipo, solo que mi boca aún no había asimilado mis pensamientos. ¿Qué le dijo a papá? Papá me miró fijamente a los ojos. Me dijo que yo tenía un problema, que le enviaba muchos mensajes muy hirientes, acusándolo de todo tipo de cosas, luego me quedaba callada y después lo bloqueaba. Dijo que temía que yo estuviera bien, que me hiciera daño. Me pidió que lo ayudara, incluso me sugirió que lo llevara a ver a un psicólogo. Las palabras me dolieron como piedras. No porque no hubiera considerado la terapia, creo sinceramente que todo el mundo debería ir, si se la puede permitir, sino por la forma en que él la usó como arma. Permítame hacerle una pregunta, continuó. ¿Hay algo de cierto en lo que dijo? Respiré hondo, abrí el teléfono y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Abrí el chat y desplacé la pantalla hacia arriba y hacia abajo para mostrarle a mi padre. Hace una semana que no le envío un mensaje. Papá, mira la fecha y la hora. Papá observaba en silencio. Sus ojos se movían al ritmo de cada noticia, de cada hora, de la ira a la conmoción y finalmente, la frialdad. ¿Y la fiesta? Preguntó papá. Cuéntame desde el principio, una cosa a la vez. Por primera vez, conté toda la historia. No la versión para salvar las apariencias, ni la versión de no es para tanto que suelo contarles a mis amigos. Les conté sobre la fiesta de cumpleaños con la chica rubia, sobre la inauguración de la casa con la publicista, sobre el beso con mi ex, sobre el pie de foto de Instagram, sobre el chat grupal donde mis amigos se rieron y le dieron una lección.
Le mostré a mi padre cada captura de pantalla, cada conversación. Cuando terminé, la habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac de las manecillas del reloj. Papá se reclinó en su silla, cerró los ojos durante unos segundos y luego los abrió. No estás loca, no eres inestable. El problema es él. Nunca esperé que esa simple frase me hiciera llorar. No porque necesitara que alguien me dijera que era normal, sino porque durante los últimos días había estado llenando mi cabeza con la idea: ¿es posible que realmente esté rota? Papá sacó su teléfono delante de mí, marcó su número y lo puso en altavoz. Oye, dijo papá con calma. Soy su padre, Hablamos. Al otro lado de la línea, inmediatamente cambió a un tono cortés, como un buen futuro yerno. Sí, hola, tío. Solo quiero ayudar. Estoy muy preocupada por ella. Últimamente está. Ya me has mentido bastante, interrumpió papá. He leído todos los mensajes. Mi hija no le ha escrito ni una palabra en una semana. ¿Dónde están esos mensajes tan importantes que me dijo que me enviaba a mí, a su madre, a su tía? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Le oí tragar saliva. Debo haber entendido mal. ¿Qué malinterpretaste?, preguntó papá con voz apagada. ¿Que besaste a tu ex delante de él? ¿Que tus amigos grabaron el video y se rieron como si estuvieran viendo un programa de humor? ¿O incluso el título, Libertad, que publicaste en Internet? Tío, no es tan sencillo. Tiene problemas de confianza, ella. Basta, dijo papá, ya sin calma. Escucha bien. A partir de ahora, no puedes llamar a nadie de mi familia, ni ir a su casa, ni presentarte en su trabajo. Si continúas, presentaré todas estas pruebas al abogado y a la policía. ¿Entiendes? La otra parte solo tiene una pequeña frase. Sí, lo entiendo. Papá colgó, dejó el teléfono y me miró. A partir de ahora, ya no tienes que luchar solo contra esto. Pero debes entender una cosa. Una persona así, si solo habla, nunca se detendrá. Encontrará otra manera. Papá tiene razón. Pensé que desaparecería después de esa llamada. Pero la campaña de la chica inestable solo terminó temporalmente ante los ojos de mi familia. En su mente, yo seguía siendo la responsable de su humillación y de su imagen de víctima perfecta. Y cuando ya no pudo controlar la conversación con palabras, empezó a usar su presencia, frente a mi casa. En la cafetería que frecuentaba, en el gimnasio al que iba después del trabajo. Incluso entró en el único lugar donde me sentía segura, mi lugar de trabajo. Fue entonces cuando la historia pasó de ser una sofisticada campaña de difamación a algo mucho más peligroso. Acoso, obsesión y la propuesta de matrimonio en medio del vestíbulo de la empresa, con la que él pensaba que me ataría por última vez. Tras la llamada de mi padre, pensé que había llegado a un cierto límite. Vale, ya está. Cualquier persona normal sabría cuándo parar. Sobreestimo tu normalidad. En los días siguientes, las llamadas disminuyeron. Se acabaron los mensajes interminables y las llamadas a medianoche. Respiré aliviada, pensando que tal vez lo había entendido. Empecé a intentar retomar mi vida normal. Ir al trabajo, al gimnasio, al supermercado, tomar café los fines de semana. Pero justo cuando empecé a relajarme, apareció. Sin más palabras, simplemente, apareció. Por la mañana, corrí las cortinas y vi un coche conocido aparcado al otro lado de la calle. El motor estaba apagado, los cristales tintados, y no se veía a nadie dentro. Miré unos segundos más, pensando, es solo una coincidencia. Una hora después, el coche había desaparecido. Otro día, estaba sentada en la cafetería, cerca de mi oficina, la que frecuento cada mañana, pidiendo un café con leche como siempre. Levanté la vista de la pantalla del portátil, y lo vi de pie en la barra, pidiendo un espresso. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente, como si hubiera venido justo en ese momento por mí, no por casualidad. ¿Tú también estás aquí? Sonrió con mucha naturalidad. Claro que estoy aquí. Llevo 3 años sentado aquí. Pensé, pero no lo dije. Me limité a sentir levemente, y volví a mirar la pantalla. Él jugueteó un momento,
luego trajo una taza de café, acercó una silla y se sentó frente a mí, como si hubiéramos acordado reunirnos antes. Yo también acabo de descubrir este restaurante, parece bastante bueno. Bloqueé la pantalla del portátil y miré al frente. ¿Qué necesitas, Jimmy? Levantó la mano en señal de rendición. Wow, solo quiero hablar, te extraño. Estoy en terapia, ¿sabes? Mi psiquiatra dijo que si nos sentamos a hablarlo, podría ser mejor para ambos. It's Matterall. Pronunció la palabra terapia, como si fuera una nueva insignia moral. Lo estoy intentando, ¿lo ves? Respondí fríamente. Me alegro por ti, pero no quiero ser tu tarea de práctica. Entonces me levanté, pagué, salí y lo dejé solo con su espresso. Pero la historia no termina ahí. En el supermercado donde suelo comprar, de repente se perdió justo a la hora en que suelo ir. El pasillo de la leche, el de los cereales, el de los congelados, de alguna manera, siempre nos encontramos en la esquina. Madrid es pequeña, dijo riendo. ¿O es que ahora tienes mi horario en la cabeza?, pensé con un escalofrío. En el gimnasio, que todavía considero un lugar seguro para correr y despejar la mente, apareció en la cinta de correr junto a mí, con los auriculares puestos y respirando con dificultad. Me inscribí como miembro aquí. Ahora podemos pasar a ser compañeros de gimnasio. Empecé a cambiar mi horario, mi camino a casa, la cafetería, el supermercado. La sensación de ser seguida, no con la mano, sino con la mirada, con la apariencia, era más agotadora que las discusiones. Mi temor ya no era que besara a otra persona. Mi nuevo temor era, si abrías los ojos, estaría a la vista. Si los cerrabas, sonaría el timbre. Papá tenía razón. Cuando ya no pudo controlar la conversación con palabras, comenzó a usar su sola presencia para abrumarme. Y entonces, un martes cualquiera, cruzó una última frontera. Entró en mi lugar de trabajo. Alrededor de las 11 de la mañana, estaba sentado frente a la pantalla, absorto en un plazo de entrega, cuando la recepcionista me llamó internamente. Alguien preguntó por mí, dijo que era mi novio, que era urgente. Está en el vestíbulo. Se me heló la sangre. No se lo conté a mis compañeros. No quería mezclar problemas personales con el trabajo, pero a él le daba igual. Me levanté, con las manos frías, y entré en el ascensor. En mi cabeza, repetía una frase una y otra vez. No llores. No importa lo que diga, no llores aquí. El vestíbulo de la empresa siempre estaba lleno de gente que entraba y salía. Clientes firmando autógrafos, compañeros yendo y viniendo. Justo en medio de ese espacio de oficinas, él estaba de pie como el protagonista de una obra de teatro que él mismo dirigía. Camisa blanca, pantalones impecables, en la mano un ramo de flores ridículamente grande. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron de una manera verdaderamente propia de un buen chico arrepentido. Por fin te rends. Pensé que me estabas evitando. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. No tienes permitido venir a mi trabajo. Sonrió, una sonrisa que ya me sabía de memoria. La sonrisa que ponía cuando estaba a punto de hacer algo escandaloso pero que él llamaba romántico. Vine a hacer lo que los chicos cobardes no se atreven a hacer. Vine a demostrarles a todos que hablo en serio sobre ustedes. Antes de que pudiera entender lo que iba a decir, se arrodilló. Justo en medio del vestíbulo, bajo la mirada curiosa de la recepcionista, mis compañeros y algunos invitados. Dejó el ramo en el suelo, sacó una cajita del bolsillo y la abrió. El anillo que había dentro brillaba bajo la luz blanca. Te amo, dijo con la voz más alta de lo normal, claramente a propósito. Sé que cometí errores, lamento haberte lastimado. Pero no quiero perderte, quiero pasar el resto de mi vida compensándote. ¿Te casarías conmigo? El ambiente en la sala se congeló. Alguien dejó escapar un leve suspiro. Alguien sacó su teléfono y comenzó a grabar. Para ellos, era una escena de propuesta romántica, un poco dramática, pero aún así, tierna a primera vista. En lo que a mí respecta, esto es una manipulación pública. Si digo no, seré una tonta desagradecida, incapaz de apreciar el corazón de mi amante. Si digo sí,
Todo lo que hiciste antes el beso, el chat grupal, la difamación, el acoso quedará borrado como un pequeño malentendido. Oí unos pasos que se detuvieron detrás de mí. Eran algunos compañeros de mi oficina. Alguien susurró: «Ay, qué romántico, seguro que dirá que sí». En cuestión de segundos, me encontré de nuevo siendo la chica de 23 años que era aquella noche, parada en la puerta del patio trasero viéndolo besar a otra, con el corazón roto pero sin poder moverme. Esta vez tenía una opción: quedarme quieta y aguantar, o salirme de su guión preestablecido. Respiré hondo. «No me casaré contigo», dije. Utilicé intencionadamente yo y tú para evitar confusiones. La sala quedó en silencio. Quizá alguien pensó que estaba bromeando. Sonrió con incomodidad, intentando mantener su personaje. «Estabas tan nervioso que dijiste algo inapropiado, ¿verdad?» «No te preocupes, lo entiendo. Es algo muy importante». No repetí con más claridad. «Sin duda. La respuesta es no. Ahora, mañana y siempre. No quiero ser la esposa de un hombre que considera gracioso humillarme delante de los demás». Su rostro palideció. Sabía que había noes que no solo rechazaban la propuesta, sino también la imagen que se había construido de sí mismo. Un héroe trágico, que amaba demasiado, que cometía un pequeño error pero que merecía el perdón. Varios de mis compañeros me miraron con genuina sorpresa. Una amiga de la oficina se acercó y se colocó en diagonal detrás de mí, en un gesto de apoyo silencioso. Se puso de pie lentamente, recuperó la caja del anillo, intentando reunir la poca dignidad que le quedaba. «Estás haciendo el ridículo delante de todo el mundo. ¿Lo sabes? Yo no soy la que se arrodilla en el vestíbulo de la empresa de otra persona, obligándola a dar explicaciones para demostrar mi amor», respondí. «Eres tú quien convierte mi situación en una broma». Me volví hacia la recepcionista y le dije con mucha calma: «Si vuelve aquí sin cita previa, por favor, llamen a seguridad. I after». Entonces me di la vuelta, pulsé el botón del ascensor y lo dejé allí de pie con el ramo de flores y el anillo en la mano, con unos ojos que ya no tenían tantas expresiones de ternura como al principio. Esa tarde me senté en la sala de conferencias vacía, sin poder comer. Miré mis manos. Temblaban un poco, pero al menos no temblaban de miedo. Por primera vez, sentí que había hecho lo correcto, aunque sabía que eso empeoraría las cosas. Cuando llegué a casa esa noche, me llamó mi padre. Le conté la historia. Se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Hiciste lo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo, decir no claramente. Ahora nos toca prepararnos, no esperar a que nos ataque». «¿Preparar qué?», pregunté. «Estamos preparados para que, si esto continúa, tengamos algo que no pueda negar. Le gusta usar mentiras para inventar cosas, así que usaremos sus propias palabras para acabar con esto». Esa frase fue como si me hiciera reflexionar. Hasta ahora, solo había sabido defenderme, explicar, justificarme, arreglar el desastre que había dejado. Por primera vez, pensé en contraatacar, no por venganza, sino por verdadera defensa propia. Hablé con mi prima, periodista en Barcelona. Ella escuchó y reflexionó. «Estás en un lugar donde es legal grabar si al menos una de las partes de la conversación da su consentimiento. ¿Sabes lo que eso significa?». «Lo sé». Me prestó una pequeña grabadora, de esas que caben en una pinza de la ropa, y me enseñó a usarla. «Deberías probarlo primero en casa, asegurarte de que el sonido sea claro. Y recuerda, no puedes dejar que tus emociones te dominen. El objetivo no es discutir, sino lograr que diga lo que realmente piensa. It's still just, and no voice». Esa noche, me paré frente al espejo y practiqué diciendo: «¿Por qué la besaste delante de mí? ¿Por qué le dijiste a mi familia que yo era inestable? ¿Por qué creaste mensaje falso?». Con cada pregunta, practicaba mantener la calma en mi voz, como si preguntara por el tiempo. Esa era la parte más difícil, no dejar que el viejo rencor o el resentimiento afloraran y arruinaran el plan. Antes de dormirme, miro al techo y me pregunto: ¿me estoy volviendo como él, usando trucos y trampas?
Entonces me respondí a mí mismo: no. La diferencia es que él usa mentiras para hacer creer cosas falsas a los demás. Yo uso la verdad para destruir las mentiras. A la mañana siguiente, le envié mi primer mensaje de texto tras semanas de silencio, y he estado pensando mucho en todo. Quizás debamos hablar una última vez, cara a cara, sin interrupciones, para aclarar lo que pasó. Este sábado a las 5 de la tarde, en el parque donde nos conocimos, si quieres, ven. Menos de un minuto después, respondió: lo sabía. Sabía que no te rendirías tan fácilmente. Iría. Siempre quise hablar contigo, pero simplemente me evitaste. Al leer ese mensaje, dejé de sentir dolor. Vi, con claridad. Con claridad, como siempre reescribía la historia, como siempre se ponía en el papel del abandonado que tenía que intentar salvar. Esta vez, seguía creyendo que él era quien tenía el control. No sabía que, por primera vez, no era él quien llevaba las riendas. Y en aquella tarde que pareció la de dos examantes hablando por última vez en el parque, lo contó todo. Todo lo que había hecho. Todo lo que había pensado. Todos sus planes para darme una lección. Todo quedó grabado, palabra por palabra. En aquella reunión, la pequeña grabadora que llevaba en el bolsillo se convirtió en el único testigo que no pudo ser manipulado, y fue ella la que, más tarde, derrumbó toda su red de mentiras. Aquella tarde de sábado, Madrid estaba sofocantemente soleada. Un sol tan radiante que el parque parecía tan apacible que nadie sospecharía que, sentados en un banco de la esquina, dos personas estaban a punto de mantener una conversación que duraría 8 meses. Llegué casi 20 minutos antes de la hora acordada. No porque tuviera muchas ganas de verlo, sino porque quería tiempo para calmarme. Me senté en el mismo banco de piedra donde una vez dijo: creo que el universo quiso que nos conociéramos. Con la mano sobre el bolso, sintiendo claramente la pequeña forma de la grabadora que llevaba dentro, lo pulsé una última vez. La luz roja parpadeó. Se oyó un leve tic. Eso fue todo, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Concéntrate, me dije. Esta vez no he venido por amor, he venido por la verdad. Llegó puntual. Seguía con su andar familiar, con esa media sonrisa que tantas veces me había enternecido. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres que una vez dijo que eran, como tú, sencillas, pero especiales. Llegaste temprano, dijo, mientras se sentaba, colocando el ramo de flores entre nosotros como ofrenda de paz. Yo también respondí, con la mano aún en el bolsillo, deslizando suavemente el dedo sobre el botón de grabación. La luz roja se quedó fija. Me alegra que por fin estés hablando, comenzó. Sé que estás sufriendo, necesitas tiempo. Te he dado tiempo, ahora creo que deberíamos arreglar las cosas. Si quieres sanar, le miré fijamente a los ojos. Tienes que empezar por la verdad. Quiero oír la verdad de tu boca, no en un pie de foto de Instagram, no en la historia que le contaste a mi familia. Hizo una pausa por un momento, pero quizás pensando que esta era una oportunidad para limpiar su nombre, recuperó rápidamente la compostura. De acuerdo. Adelante. Respiré hondo. Primera pregunta. Una que había practicado muchas veces frente al espejo. Esa noche, en la fiesta de cumpleaños, ¿por qué besaste a tu ex delante de mí, delante de todo el mundo? Se reclinó en su silla, suspirando como alguien que acababa de verse obligado a decir algo difícil de decir. Tienes que entender el contexto. Antes de eso, te molestaba mucho que hablara, bailara o me comunicara con alguna chica. Tenías celos de mis compañeros. Armaste un escándalo solo porque bailé una canción. Veías traición por todas partes. Mis amigos empezaron a burlarse de mí porque calzonazos. Tiene miedo de su novia, está controlado por ella. Dicen que ya no es él mismo. Guardé silencio. Ni asentí ni lo negué. Simplemente lo dejé continuar. Ese día, cuando ella mi ex apareció, todo explotó. Hablamos, sí, nos dimos la mano, sí. Estabas ahí parada, mirándome como si acabara de matar a alguien. Mi amigo me dijo: tienes que hacer algo. Hacerle saber que no puede controlarte así.
Hacer algo. Besarla. Pregunté, manteniendo la calma. Se encogió de hombros. Antes estábamos bromeando, como diciendo, probablemente debería besarlo delante de mi novia para estar segura. Estaba borracha, la música estaba alta, todos animaban. Pensé que si hacía eso, te darías cuenta de que te estabas pasando de la raya y mis amigos dejarían de burlarse de mí. Escuché atentamente cada palabra. Ya hemos bromeado el uno con el otro, antes eso significa que no fue un accidente relacionado con el alcohol. Fue algo planeado. Fue una lección. Tus amigos ya están todos de vuelta, ¿verdad? Pregunté. Sus ojos se iluminaron como si recordara un detalle interesante. Sí, estaban grabando desde todos los ángulos. Uno de ellos incluso dijo, su reacción será legendaria. Pero tú, te quedaste ahí parado. Me decepcionó un poco. Pensé que armarías un escándalo. Sonreí levemente. Una sonrisa que probablemente ni siquiera yo misma reconocía en mí antes. ¿Estás decepcionado de que no me haya vuelto loco delante de todos? No es así, corrigió rápidamente. Solo pensé que si explotabas, te darías cuenta de que estabas exagerando, y entonces todo quedaría claro. Yo, tonto, pensé que esa era la manera de reiniciar la relación. Quería impactarte para que cambiaras. Quiero darte una lección, dije por él. Guardó silencio un segundo. Luego asintió muy levemente. Podría decirse que sí. Paso al siguiente capítulo. Después de esa fiesta, te quedaste callado, no enviaste ni un solo mensaje, porque llamaste a mi mamá, a mi papá, a mi tía, diciendo que yo era inestable, que era una amenaza, que necesitaba ayuda. Frunció el ceño, esta vez con una actitud más defensiva. Estaba preocupada por ti. Nadie se queda callado así si está bien. Pensé que estabas a punto de derrumbarte. Solo buscaba ayuda. Quizás. Exageré un poco para llamar la atención, pero mis intenciones eran buenas. ¿Exagerado cómo? No lo solté. Echó un vistazo al parque. Había niños corriendo, perros ladrando. Todo a su alrededor parecía increíblemente normal. Dije que me enviaste mensajes hirientes. Me imaginé algunos ejemplos, como si hubieras dicho, soy terrible, te estoy arruinando la vida, pero no me lo dijiste. Necesito que entiendan cómo me siento. También le enseñé el mensaje a mi madre. Falso el tuyo, ¿verdad? Esta vez, estaba realmente confundido. Escribí un párrafo, solo a modo de ejemplo. No pensé que la gente lo consideraría una prueba. Simplemente, quería que estuvieran de mi lado. Así que creé una versión de ti que no existía. Una chica loca, gritando, amenazando, lanzando mensajes como cuchillos, para que todos sintieran lástima por mí. End quote. Y él protestó débilmente. No digo que estés loco, solo digo que tienes problemas de confianza y que eres autodestructivo. Yo no pensé en las consecuencias. Simplemente estaba dolido y reaccioné. Pasé a la última pregunta, la que sabía que lo haría caer en picado. Y después de que tu padre te llamara y te dijera claramente que pararas, seguiste presentándote frente a mi casa, mi lugar de trabajo y la tienda que frecuentaba. ¿Por qué? Se rió, una risa seca. Porque te amo. ¿Crees que la gente solo deja de ser la primera vez que alguien la deja por una llamada del padre de su novio? No soy una niña. Creo que si persevero, te darás cuenta de que soy la única dispuesta a estar ahí para ti, incluso en tus peores momentos. Así que vino a mi empresa, se arrodilló en medio del salón, me propuso matrimonio y me hizo responder delante de otras personas. Quiero demostrarte que no me avergüenza amarte, respondió de inmediato, como si hubiera preparado la frase. Los hombres normales huirían, pero yo estoy dispuesto a dar el paso. Creo que una propuesta sincera te hará recordar los buenos momentos que vivimos. Guardé silencio. En mi cabeza, escuchaba una y otra vez lo que él seguía diciendo. Te quiero, me importas, solo estoy exagerando. Solo quiero darte una lección. Solo quiero que seas mejor. Es el típico discurso de víctima. ¿Te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal?
Pregunté lentamente. No en el sentido de lamento que te hayas lastimado, sino en el sentido de ¿te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal? Me miró fijamente durante un largo rato. Ya no veía al chico que me había dado tortitas calientes bajo la lluvia. Frente a mí había un hombre que no quería ser el malo de la película. Creo que me equivoqué en mi enfoque, dijo. Elegí métodos extremos. Pero, corazón, no soy mala. Solo quiero que te quedes conmigo. Quiero que te des cuenta de que no puedes controlarme así. Te amo, y también amo tu versión loca. Lo acepto todo, ¿entiendes? Asentí con la cabeza. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había oído suficiente. Metí la mano en el bolsillo y apagué la grabadora. La luz roja se apagó. Un leve tic rompió el tenso silencio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Saqué la grabadora, la coloqué en la palma de mi mano, y lo miré fijamente a los ojos. Lo grabé todo. Desde la historia de que la besaste para darme una lección, la historia de que tu amigo grabó el video, la historia de que inventaste los mensajes de texto, la historia de que llamaste a toda mi familia para hacerme quedar como una persona inestable, lo tengo todo. Su rostro palideció. ¿Me estás tomando el pelo? No respondí. Hablo en serio. Aquí, solo una de las partes tiene que dar su consentimiento para una grabación legal. Y esa parte eres tú. Acabo de contar mi historia, sin que me obligaran ni me presionaran. Estoy tan orgullosa de lo que hice que la cuento con todo detalle. No puedes hacer eso, dijo, alzando la voz. Eso era privado. Me estabas manipulando. Me estabas tendiendo una trampa. No, dije, poniéndome de pie también. Llevas 8 meses engatusándome con palabras dulces, manipulación psicológica y miradas lastimeras cuando cuentas historias a los demás. Solo hice una cosa. Por primera vez, obligué a la verdad a estar de mi lado. Extendió la mano como si fuera a agarrar la máquina. Yo retrocedí. Si me tocas, llamaré a la policía, dije, sin que mi voz temblara en absoluto. Se quedó paralizado. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó, bajando la voz. Lo que quieras, dije, encogiéndome de hombros. Si paras aquí, desapareces de mi vida, y no vuelves a hablar de mí, solo enviaré la grabación a las personas a las que mentiste, mis padres, tu madre y algunos familiares. Si continúas, dejaré que se difunda aún más. No era una amenaza. Era el único trato justo que se me ocurría en ese momento. Me miró fijamente durante tanto tiempo que casi pude ver las capas de razones, excusas y autocompasión en sus ojos. Finalmente, se dio la vuelta, dejando las flores en la silla. Esa noche, llegué a casa y conecté mi portátil. Escuché cada minuto de la conversación. Su voz, mi voz, el canto de los pájaros, las voces lejanas de los niños. Recorté las partes importantes, donde admitía que quería darme una lección, donde hablaba de los mensajes falsos, donde me llamaba exagerada, controladora, donde decía, creo que es porque te quiero. Escribí un correo electrónico largo a mis padres, mi tía y mi primo. Adjunté el archivo de audio, sin comentarios excepto esta frase. Aquí está el resto de la historia que la gente no ha escuchado antes. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Mamá llamó, con la voz temblorosa. Lo oí todo. Me da vergüenza haberte preguntado. ¿Lo entendiste mal? Lo siento, hija. Mensaje de la tía. Tenía ganas de tirar el teléfono. Me habló como si fuera su marioneta. De ahora en adelante, quien se atreva a defenderlo delante de mí sabrá lo que me espera. Cam. Mi primo envió una voz. Tengo una idea. Si tenemos una hija en el futuro, que escuche esta parte como una lección de vida. No para que tenga miedo al amor, sino para que sepa que el amor no es así. La mayor sorpresa fue la llamada de su madre. Su voz era diferente a las veces anteriores. Ya no había defensa ciega, ya no había mi hijo no me mintió. Gracias por enviármelo. Lo escuché todo. No sé qué decir excepto, lo siento. Siento haber pensado que mentías, haberte creído ciegamente. Yo no me daba cuenta de que mi hijo adoptivo pudiera decir esas cosas.
hacer esas cosas y aún así considerarse una buena persona. Guardé silencio. Por primera vez, no me alegró tener a otra persona de mi lado. Simplemente estaba cansada. Hablaré con ella ahora, continuó. Le diré que a partir de hoy no vuelva a mencionar tu nombre, que no te contacte y que no intente cambiar su versión. Si quiere cambiar, que vaya a terapia. En cuanto a ustedes dos. Se acabó. Unos días después, recibí un breve mensaje de texto de uno de sus mejores amigos, el que más se había reído al verme de pie en la puerta del patio trasero. Escuché la grabación. Lo siento, pensé que solo estábamos bromeando, para dejarte en paz. Ahora que la escuché, me siento asqueado de mí mismo. Borré el video. Si vuelven a bromear sobre eso, se los mostraré. No todos cambiaron de opinión. Todavía había quienes pensaban que me había excedido, que había hecho un escándalo de mi vida personal. Seguro que él seguiría diciendo por ahí que le había tendido una trampa, que lo había hecho quedar como un delincuente. Pero en ese momento, eso ya no me importaba. Lo que importaba era que la gente en la que necesitaba confiar mi familia, algunos amigos cercanos, escucharan la verdad, no una versión manipulada. Meses después, supe que se había mudado a otra ciudad, alegando oportunidades laborales. Oí por ahí que estaba yendo a terapia. No sabía si era porque quería cambiar, o si simplemente quería mejorar su imagen ante su madre y sus compañeros. Y, sinceramente, por primera vez, me daba igual. En lo que a mí respecta, las consecuencias no están en la grabación, sino en las heridas internas. Me costó mucho dejar de sobresaltarme cuando vibraba el teléfono. Me costó aún más dejar de mirar fijamente los mensajes de última conexión de otras personas, esperando a ver si estaban en línea sin escribirme. Cada vez que una nueva pareja me decía, voy a tomar algo con amigos, vuelvo enseguida, mi cuerpo seguía reaccionando igual. El corazón me latía a 1000 por hora y mi mente enumeraba una serie de escenarios terribles. La diferencia fue que, esta vez, la persona que tenía enfrente no se rió de esas reacciones. Se sentó, me tomó la mano y me preguntó, ¿qué es lo que te asusta? Dímelo, para no reabrir viejas heridas la próxima vez. Por primera vez, comprendí lo que se siente al ser escuchada. No para criticar, no para culpar, sino para comprender. Poco a poco, volví a aprender a diferenciar entre sentirme insegura por el pasado y tener una buena sensación cuando alguien me falta al respeto. Ya no me regaño por quedarme demasiado tiempo. En cambio, aprendo a perdonar a la chica de 23 años que se quedó en la puerta del patio trasero, sin gritar, sin armar un escándalo, simplemente con el orgullo herido, alejándose. No era débil. Simplemente no sabía cómo protegerse mejor. Ahora bien, si tuviera que resumir la moraleja de toda esta historia en una sola frase, probablemente diría esto: si cada vez que dices me duele algo, la otra persona responde, estás loco, tal vez el problema no sea tu dolor, sino la persona que lo dice. Is 7 in a 90. Si estás viendo esto y te identificas con alguna de las historias en esos momentos en que te han llamado celosa, sensible, anormal, rara, solo por atreverte a decir, no me siento cómoda, quiero que sepas algo, tus emociones no son motivo de broma. No naciste para ser un ejemplo para nadie. Hay personas que solo cambian cuando las consecuencias son evidentes, pero no tienes ninguna obligación de quedarte hasta que lo entiendan. A veces, la única justicia que puedes practicar es plantarte, aceptar la verdad y marcharte. ¿Y tú? Si fueras tú, ¿después de qué fiesta te irías? ¿De la primera, de la segunda, o hasta que se besaran con otra persona delante de ti? Cuenta tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Una historia que te atrevas a contar hoy podría ser el único